Vamos a empezar este miércoles, ya es el último en este ciclo que José nos va a acompañar. Entonces, pues, como quiera, muchas gracias porque José nos estuvo apoyando con el catecismo. Hoy vamos a ver otra parte del catecismo y pues ya en las siguientes semanas seguiremos viendo lo de las meditaciones que yo les voy a compartir. Vamos a iniciar con una oración. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos permites vivir en compañía aquí en Betania de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te doy gracias por sus vidas, por su salud, porque los tienes aquí con nosotros. Te pido por cada una de sus familias, por sus seres queridos y las personas que más ven por cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo instrumento tuyo para poder compartir tu palabra y lo que tú quieres que cada uno de ellos sepa a través de nosotros. Pedimos la intercesión de tu Madre, la Virgen Santísima, y nos encomendamos a ti en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como Ale ya les comentó, vamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica. Les comentaba desde la primera sesión que tuvimos sobre el Catecismo que se divide en 4 partes. Ya vimos una de ellas. ¿Cuál fue la que vimos? El credo. El credo es una de las partes del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles eran las otras 3? ¿Se acuerdan? Sacramentos, mandamientos y oración. El día de hoy vamos a ver los sacramentos. Y para esto me voy a basar en otro catecismo que traigo, que es de San Pío X. Este catecismo es desde antes del catecismo grandote. Y viene a modo de preguntas. Pero bueno, antes que nada quiero empezar con la carta a los romanos, porque aquí nos va a mostrar cuál es nuestra situación actual. O sea, habíamos dicho que el hombre había caído en el pecado original. Y ahora San Pablo nos va a decir que independientemente de nuestras obras, Dios, a través de su misericordia, nos perdona con su muerte y resurrección. Entonces vamos a dar lectura a la carta de los Romanos, capítulo 3, ya en el último pedacito del 21 en adelante, los versículos. Dice: pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia de que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos lo que creen. Pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación, a través de su propia sangre, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en un tiempo caracterizado por su paciencia, y así muestra su justicia en el tiempo presente. Otra vez. Y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús.
¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es únicamente de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Desde luego que sí, también de los gentiles. Tengamos en cuenta que hay un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? De ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que nos quiso decir San Pablo en esta parte? ¿Qué entendieron de esta lectura? Dios es justo. Y hay otro punto antes de su justicia muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Nos dice San Pablo: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Antes de Jesús, ¿hubo algún hombre que entrara al cielo? No, porque Cristo es el primogénito de entre los muertos, nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Era Jesús el que tenía que pasar primero al cielo, porque Él quiso hacerse hombre para llevar a los hombres a Dios. Esto ya lo vimos en el credo. San Pablo nos vuelve a decir: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Pero también nos dice San Pablo que Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. O sea, que Cristo muere por nuestros pecados. Dice San Pablo: Cristo, sin tener pecado, se hace pecado para nuestra salvación. Es decir, en la cruz da muerte al pecado que todos tenemos, el pecado original. Ahora, tercer punto importante. Así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús, ya sea judío, ya sea gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Se les consideraba a todos aquellos que no eran judíos. Estos eran los gentiles. San Pablo era un judío, vivía en la ley de Dios. San Pablo tenía tan presente que Dios había escogido a un pueblo para salvarlo, para rescatarlo. Entonces San Pablo era muy celoso de su fe, muy celoso de defender a toda costa su judaísmo. Y es por eso que empieza esta persecución contra los cristianos. Porque dice: ¿cómo puede ser posible que estos gentiles anden diciendo que son hijos de Dios? San Pablo se puso muy celoso y empezó la persecución. Empezaron a asesinar a los cristianos, a los primeros cristianos, y se les conoce como los mártires, los primeros mártires. Pero San Pablo tiene esta visión, más bien pierde la visión, y escucha la voz de Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Es aquí donde San Pablo cae en cuenta de que verdaderamente el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de todos los judíos, es en verdad Dios para todas las naciones. Entonces ya no se va a tomar en cuenta que alguien sea parte del pueblo de Dios solamente porque esté circuncidado. Recordemos que la circuncisión era el aspecto para considerarse judío, además de venir de la descendencia de Abraham. Pero con la llegada de Cristo nos vienen a decir: ya no es necesario que hagan eso, solo basta tener fe. En Cristo Jesús
que nos ha salvado con su muerte y resurrección. Vamos al capítulo 5 de la carta a los Romanos. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos obtenido mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué nos acaba de decir San Pablo? Que Jesús nos da la justificación. ¿Qué es la justificación? Hacernos justos. Si antes habíamos sido culpables de haber cometido pecado, ahora somos justos. Hemos sido salvados de este pecado, hemos sido perdonados. De modo que todo aquel que crea en Jesús tiene la gracia de la salvación. Dice el versículo 8. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón ahora, justificados por su sangre, nos pondrá Él a salvo de la ira divina. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley. Hasta aquí, paréntesis. Imagínense cuánto amor nos tiene Dios como para ser tan tercos, Él haya decidido morir por todos nosotros, no solamente por un pueblo, sino por cada uno de nosotros, incluso aquellos que no querían la salvación. Aún así, el amor de Dios es más grande porque sobrepasa incluso el odio de aquellos que lo insultaban en la cruz. Y lo podemos ver en las palabras de Cristo cuando dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Este es el amor de Cristo que se hace presente en la cruz. Cristo nos da la vida por medio de su vida. Y otra vez nos dice San Pablo: por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la salvación. Y es lo que decíamos en el tema de María. Así como Dios ha tomado a su Hijo para redimirnos de la culpa de este hombre, así también se vale de una mujer para reparar el daño hecho por la primera mujer. Se le conoce a María también como la nueva Eva. Así como a Jesús se le conoce como el nuevo Adán, porque a través de ellos nace una nueva humanidad, dándonos en heredad esta filiación divina. ¿Qué quiere decir todo esto? Que gracias a Cristo nos hacemos hijos de Dios, nada más. Dice también que ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿tenemos alguna ley, alguna regla aquí en Betania? Sí. Sí, tenemos regla. ¿Qué regla tenemos? O sea, de aquí. Por ejemplo, no podemos hay que dejar limpio cuando terminamos la sesión. Vamos a quedarnos con estas dos. No pegar cosas en la pared
y otra, dejar ordenado y limpio ya cuando nos estemos yendo. Y por ejemplo, cuando aquí vienen pegadas las reglas, vamos a tomarlos como nuestra ley. Y por ejemplo, ¿por qué si se nos dice que no se puede pegar? ¿Por qué tenemos este cuadro pegado? ¿O por qué tenemos de aquel lado aquella imagen? Porque no había una ley que nos lo restringiera. Cuando no hay ley, no se le puede imputar el pecado. Sucede igual con el cristianismo. Antes de la llegada de los 10 mandamientos, no se les podía decir a los judíos: no pueden cometer adulterio, no pueden matar. Pero, aún así, nosotros por nuestra conciencia sabemos que estaba mal. ¿Sí? Las reglas se van creando a partir de un daño. Por ejemplo, tengo bien presente que en la empresa una mujer se lastimó la espalda por cargar algo pesado, y desde entonces tenemos esta regla de no cargar estas cosas pesadas porque nos podemos lastimar. Pero es igual, cuando no había ley no se les podía decir nada. Es necesario que exista una ley para que se nos pueda restringir o incluso culpar de algún daño. Y fue lo que pasó con el pecado original, que les dijo Dios: no coman de este árbol. Y fue lo que hicieron. Cuando llega Moisés con las tablas de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que hace la primera vez? Cuando baja y ve a todo el pueblo que está adorando a un becerro de oro, ¿qué es lo que hizo Moisés? En automático destruyó las tablas, porque si llegaba a ellos la ley, iban a quedar repletos por la ira de Dios. Pero como no llega la ley, Moisés sale como un intercesor ante su pueblo y les concede una prolongación de su salvación. Les alcanza la misericordia de Dios. Sube de nuevo Moisés y ahora sí les da las tablas, pero ya una vez que Moisés les dijo: no hagan eso, eso está muy mal. Ahora sí llega la ley y posteriormente sí se ponen a adorar a otros ídolos, pero ahora sí tenían un reproche porque ya existía la ley, ya se les había advertido y aún así lo hicieron. Ahora, vamos al capítulo 6 de la carta de los Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir entonces viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Qué nos dice San Pablo aquí? Que efectivamente ya tenemos una ley, y nos dice San Pablo: pero con que crean en Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos ha salvado, ya quedaron perdonados. Pero aquí nos dice San Pablo: entonces si ya fuimos perdonados, ¿significa que podemos seguir pecando y nada más con creer? No basta solamente creer, porque nos dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Nos dice San Pablo: como ya fuimos injertados a la muerte de Cristo, verdaderamente esta muerte se tiene que ver reflejada en nuestra nueva vida. Si Cristo muere en la cruz al pecado, es para que ya no vivamos en pecado. Pero tenemos esta concupiscencia, que le llamamos a nuestra inclinación al pecado, porque nos va a ser más difícil hacer el bien que el mal, por nuestra herida del pecado original. Nuestra humanidad quedó quebrantada por este pecado. Pero aún así nos dice San Pablo: hay que luchar,
Porque si ya morimos con Cristo, se tiene que reflejar. No podemos seguir en la misma vida. Tiene que haber una conversión. Y bueno, con esta introducción nos adentramos ahora sí a los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? ¿Cuántos y cuáles? Son 7. Bautismo, confirmación, comunión o Eucaristía. Confirmación ya lo dijeron, falta la penitencia o la confesión, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. ¿Sí tenemos los 7? Bautismo, confirmación, comunión, confesión, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos. Son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Y antes de esto, ¿qué es un sacramento? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, más bien el Catecismo Mayor de San Pío X, que un sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para salvar y santificar nuestras almas. Va, palabra por palabra, signo. ¿Qué es un signo? Algo que significa algo. ¿Sí? Por ejemplo, el agua es nuestro signo en el bautismo. ¿Qué significa el agua? Que el agua lava. ¿Por qué se usa en el bautismo? Significa que nos va a lavar de algo, pero no solamente corporal, también espiritual. Entonces, a través del agua se nos significa que nos va a lavar, pero de nuestros pecados. No solamente nuestro cuerpo. Es un signo. Signo sensible, es decir, material. Se tiene que ver, se tiene que escuchar, se tiene que sentir. Es sensible. Y eficaz de la gracia. Hay un dicho en la Iglesia que dice, en latín, ex opere operato. ¿Qué quiere decir? Que no importa si la persona está preparada para recibirlo o no importa si el ministro está preparado para impartirlo o no. Si se hace adecuadamente, bajo la norma de la Iglesia, es válido el sacramento. Por ejemplo, un sacerdote que celebra la Eucaristía en pecado, ¿es válido? Lo estamos diciendo, ex opere operato. Sin importar el estado de gracia del sacerdote, ahí está el sacramento. Hay que distinguir entre la validez y la licitud del sacramento. La validez viene a ser las condiciones requeridas para que un sacramento cuente. ¿Por qué si un sacerdote está en pecado sí puede haber Eucaristía? Porque es Cristo el que está actuando a través de él. Dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y Dios se vale a partir incluso de nuestra miseria para hacer obrar su gracia. Y es lo que nos dice el significado del sacramento según San Pío X. Es eficaz porque no importa los obstáculos que haya, Dios puede valerse de esto para hacer correr su gracia. Ahora, esta Eucaristía que el sacerdote celebró es ilícita, porque no se hizo adecuadamente. O sea, sí vale, sí está Jesús ahí en la Eucaristía cuando el sacerdote consagra, aún estando en pecado. Pero, como estuvo en pecado, es ilícito porque hizo un daño. No se hizo adecuadamente. Pero ahí está. ¿Sí entienden la distinción?
Así es, a final de cuentas, Dios toma también a su pueblo, y no por la culpa del sacerdote, los demás se van a quedar sin la gracia. Ahora, en este mismo caso de la Eucaristía, supongamos que yo llevo unas hostias a la misa, y digo, me las voy a guardar aquí en la bolsa para llevármelas a la casa, que el sacerdote aquí en la misa los consagre. ¿Sería válido? Pero ahí está el sacerdote consagrando. El sacerdote está consagrando las hostias que están ahí, ¿no? Entonces, las que yo me guardé en la bolsa, ¿sí cuentan o no? ¿También están consagradas? Híjoles. No están consagradas. De hecho, lo único que pide la Iglesia es que sea pan sin levadura. Eso es sacrilegio. Vamos a distinguir entre cada uno de estos puntos. A ver, yo llego a la misa con estas hostias aquí en la bolsa. El sacerdote no las va a consagrar, porque solamente se consagra aquello que el sacerdote tiene por intención consagrar. Y ese sí es un punto muy importante para los sacramentos, que tenga la intención de impartir el sacramento. Por ejemplo, hay misas muy grandes, como fue la del Santo Cristo, en las que se ponen las formas sin consagrar en una mesa aparte. Pero el sacerdote está consciente de que ahí están, como ya no caben en el altar, porque son muchas, toman la decisión de ponerlas en una mesa aparte. Y el sacerdote, consciente de esto, las puede consagrar también. Pero si yo llego con unas en la bolsa, el sacerdote ni siquiera sabe que están ahí. Entonces no es válido porque no tiene esta intención de consagrarlas. Solamente queda consagrado aquello que el sacerdote tiene por intención consagrar. Ahora, es muy distinto que de una hostia ya consagrada me la dan en la boca y yo me la saco. Porque ahí sí está consagrada, pero pasamos a un pecado que se llama sacrilegio. Y esto significa atentar contra lo sagrado. ¿Sí? Sucede igual de alguien, supongamos que fue el cenáculo en la casa de alguien, y ahí dejan la Eucaristía, sin el permiso del obispo. Se está cometiendo un sacrilegio porque no está en un lugar digno. Puede llevarse a las casas bajo el permiso del sacerdote o del obispo, pero no es para que se quede ahí, porque puede llegar a sucederle algo de esta forma, y entonces caemos en sacrilegio. ¿Dudas de esto? Bueno, por último, del significado del sacramento, que es instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas. Vamos a estar viendo que cada uno de los sacramentos tiene su fundamento bíblico. Vamos a encontrar que todos los sacramentos vienen en la Biblia, que son queridos por Cristo, que la Iglesia los celebra desde sus comienzos. Bueno, ya lo dijimos. Vamos a ver cuáles son los aspectos para un sacramento. Se requiere de materia, forma, ministro y sujeto.
La materia que viene siendo la cosa sensible por la cual se emplea para orar el sacramento. En el bautismo viene siendo el agua. En la Eucaristía viene siendo el pan y el vino. En la unción de los enfermos, el aceite. ¿Se dan cuenta que todos hay una materia? ¿Y en la confesión? ¿Cuál es la materia de la confesión? Las mismas palabras. Lo vamos a ver ahorita cuando entremos en el sacramento de la confesión. Pero bueno, vamos a tomar las palabras como materia también, porque son sensibles, se pueden escuchar e incluso se pueden medir a través de un medidor de frecuencias. Por eso si yo hablo desde aquí, se escucha hasta allá, porque estoy transmitiendo algo. Es algo material. Bueno, se necesita materia, forma. Aquí, aparte del sacramento de la confesión, de que la materia sea las palabras, en cada sacramento se tiene que decir algo. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuáles son las palabras que se dicen? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Eucaristía se tiene que decir necesariamente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si el sacerdote no dice estas palabras en la misa, esa misa no cuenta, porque ahí no estuvo Cristo, porque no estuvieron las palabras de la forma. En la confesión, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así nos la vamos llevando con todos los sacramentos. El ministro es la persona que hace o transmite el sacramento, el que lo confiere. En el bautismo, curiosamente, no solamente es el sacerdote o el diácono, o el obispo o el papa. En una situación de vida o muerte, cualquier fiel puede dar un bautismo, sean nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el último momento de su vida y si sabemos que esa persona no está bautizada, nosotros mismos podemos hacer el bautizo para que esta persona alcance la salvación. Solamente en estos momentos de peligro de muerte, cualquier persona puede hacerlo. Y esto lo dice el derecho canónico, si ustedes lo quieren revisar después. El derecho canónico son como las leyes que tenemos en la iglesia. Es como la constitución política, pero de la iglesia. El sujeto es la persona que recibe el sacramento. Ahora, acabamos de decir que los sacramentos son para santificarnos. ¿Qué significa la santificación? Que estamos recibiendo una gracia, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Dice San Pío X, la gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro por los méritos de Jesucristo, en orden a la vida eterna. O sea, es lo que nos hace santos. Y como dice San Pablo, como la hemos recibido, no tenemos que ensalzarnos de que tenemos mucha gracia o poquita gracia. ¿Qué hacían los fariseos? O más bien, ¿qué decía Jesús cuando hacemos oración? Cuando hagan oración, no lo hagan como los fariseos hipócritas, que andan allá por las plazas, para que todos los vean, porque ellos ya recibieron su recompensa. Y va en contra de lo que nos está diciendo San Pablo, de que como la hemos recibido, no tenemos que gloriarnos en esto, sino gloriar a Dios, darle gloria a Dios por habernos salvado, por habernos dado su gracia, porque la fe es un regalo también, así como lo es la salvación.
La gracia puede ser de dos maneras: santificante, que también se le llama habitual, y actual. Y aquí vamos a dividir los sacramentos en dos tipos: sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. ¿Ustedes cuáles creen que sean los sacramentos de muertos? ¿O por qué decimos que son de muertos? No sabe. Bueno, cuando alguien está en pecado, ¿cuántos tipos de pecados hay? Venial y mortal. ¿El mortal mata nuestro cuerpo? El alma. El pecado mortal va a matar nuestra alma. Y entonces, si ya sabemos esto, ¿cuáles intuimos que serían los sacramentos de muertos? Aquellos que llevan el alma a la vida. ¿Sí? Por ejemplo, o ya lo estoy confundiendo mucho. Estamos dividiendo los sacramentos en dos: sacramentos de vivos, sacramentos de muertos. Los sacramentos de muertos, les digo que son aquellos sacramentos que llevan a un alma que está muerta a la vida. ¿Cuáles creen que sean estos sacramentos? Son dos. Los sacramentos, los dos sacramentos que nos llevan a la vida cuando nuestra alma está muerta: el bautismo. ¿Y cuál otro? No, el bautismo. Y aparte, ¿qué otro sacramento nos lleva a la vida? La confirmación. Eso nos recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿cuál nos quita el pecado? La confesión. Tanto en la confesión como el bautismo nos quitan de este estado de muerte y nos llevan a la vida, hablando de nuestra alma. Porque hablando corporalmente, si yo me emborracho voy a seguir vivo seguramente, pero nuestra alma ya murió. Como decía San Pablo, si ya hemos sido injertados en la muerte de Cristo, que nuestro pecado quede ahí, muerto. Nosotros ya tenemos una vida nueva a través del bautismo, a través de la confesión. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los sacramentos de vivos? Los otros sí. Los que aumentan la gracia que ya recibimos. Que viene siendo comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos. Pero hay unos sacramentos que imprimen carácter, o sea, nada más se pueden recibir una vez. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación, nos falta uno. El matrimonio sí se puede recibir todas las veces, incluso el Evangelio nos habla de una mujer que se casó hasta con 6 hermanos. La comunión la recibimos todos los domingos o todos los días. ¿Qué otro sacramento no vamos a recibir una vez? El orden sacerdotal. Incluso si alguien se ordena sacerdote y ya deja el ministerio, ¿seguiría siendo sacerdote? Ante todo sigue siendo sacerdote. Deja de ejercer su ministerio, pero sigue siendo sacerdote. Vamos a conocer estos 3 sacramentos como los sacramentos que imprimen carácter. El carácter es como un sello espiritual que nos va marcando. El bautismo como los hijos de Dios.
la confirmación como los soldados y el orden sacerdotal como Cristo mismo. En el orden sacerdotal, Cristo se hace vivo, presente en aquel que recibe este sacramento. Y si dejara el ministerio por cualquier motivo, sigue siendo sacerdote para siempre. Aún si se llegara a casar, sigue siendo sacerdote. Aún si llegara a morir, sigue siendo sacerdote. Porque el matrimonio sí se puede recibir más veces. Porque nos dice que es hasta que la muerte los separe. Cuando uno de los dos muere, la otra persona puede casarse de nuevo. Avalado por la Iglesia. Incluso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Parece que es en el capítulo 7. Sí, el capítulo 7 de la carta a los Romanos. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley solo obliga al hombre mientras éste vive? Hablo a quienes entienden de leyes. Así, la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será considerada adúltera si se une a otro hombre. Pero cuando muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Es San. Entonces el matrimonio se puede recibir en más de una ocasión. Los únicos que nada más se pueden recibir una vez es bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Cuáles son los sacramentos de muertos? La penitencia o la confesión y el bautismo. No se los vayan grabando de memoria, entiéndanlos. ¿Por qué se llaman sacramentos de muertos? Porque me llevan a la vida. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Pues me perdona los pecados. La confesión también me perdona los pecados. Entonces ya sé que si me perdonan los pecados, vuelvo a tener vida. Por eso le llamamos sacramentos de muertos. ¿Y los sacramentos de vivos? Pues los otros 5. ¿Y cuáles de esos 7 sacramentos son los que imprimen carácter? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ya dijimos que es un sacramento, ya dijimos que tiene que tener 4 condiciones: materia, forma, ministro y sujeto. Ya dijimos que hay 2 tipos de gracia: la santificante o la habitual y la actual. Pero no hemos dicho qué significan las gracias actuales y las gracias habituales. Vamos a ver qué nos dice San Pío X. Gracia santificante, que también se le llama habitual, es un don sobrenatural inherente a nuestra alma, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. O sea, don sobrenatural porque viene de Dios. Es una gracia que viene de Dios. Inherente a nuestra alma, que está pegadita, no se puede separar. Que nos hace justos, ya les había dicho, que nos justifica, que nos quita del pecado, que nos perdona del pecado. Hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. O sea, con la gracia habitual, nosotros tenemos el cielo. Si nosotros estamos en gracia habitual, que también se llama santificante, nosotros estamos seguros de que ya tenemos el cielo. Por méritos de Jesucristo, no por mis méritos. Por la pura gracia de los sacramentos que me ha dado esta gracia de salvación, que viene siendo específicamente el bautismo y la penitencia.
la confesión. Se le llama habitual porque es la que tenemos que estar habitualmente. Ahora, ¿cuál es la gracia actual? Dice, don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que oremos el bien y nos abstengamos del mal. Son estas gracias particulares que concede Dios para momentos específicos. Por ejemplo, al momento de tomar una decisión, yo le puedo pedir a Dios que ilumine mi inteligencia para saber distinguir cuál es la que más conviene a través de la voluntad de Dios. Esta es una gracia actual. También puede ser todas aquellas que oraron los apóstoles con los milagros. Estas también son gracias actuales, porque las concede Dios para un momento en específico. Que si Pedro sanó con su sombra a un enfermo, es una gracia actual. Pero, porque ya tenía su gracia habitual. Aún así, Dios se puede valer para darnos una gracia actual si estamos en pecado. Pero, estas gracias siempre van en miras a conseguir la gracia habitual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un sacerdote está celebrando la misa y se pone a pensar, ¿verdaderamente está Cristo aquí? Y entonces Dios les concede de que empiece a celebrar la Eucaristía. Es una gracia actual y el sacerdote pudo estar en pecado a lo mejor por la falta de fe y aún así Dios le concede esta gracia actual, pero es para que, con el objetivo de que este sacerdote se convierta y cree, o sea, se salve, o sea, tenga la gracia santificante, la gracia habitual. Y una vez que tenemos la gracia santificante, hay que aumentarla. En los santos hay grados de santidad. La que está, en primer lugar, Jesucristo, pero entre los humanos, la que tiene la mayor gracia es María por haber engendrado al Hijo de Dios. Tiene una gracia muy particular, porque como les decía, así como es santísimo el fruto, tiene que ser santísimo el árbol que dio este fruto. Pero nosotros, como somos simples mortales, sin estar familiarizados con Cristo, con la sangre, tenemos que lucharle a través de los sacramentos, confesarme frecuentemente, comulgar frecuentemente, que es lo que podemos hacer de ordinario para aumentar esta gracia. Y no gloriarnos de que, ya soy más santo porque voy a misa todos los días, ya soy más santo porque rezo el rosario, mira, hice un milagro, entonces ya soy más santo. No, es todo por los méritos de Cristo, todo es gracia. Bueno, vamos a pasar a los fundamentos bíblicos de cada sacramento. Para el bautismo, tenemos que en Mateo 28:19 nos dice Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el mismo Cristo ya nos está diciendo que el bautismo es necesario para todos los cristianos. Para ser discípulo de Cristo tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice Juan 3:5: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua, ¿qué quiere decir? Una vida nueva a través del bautismo, como nos decía San Pablo, que a través del bautismo fuimos incorporados a la muerte de Cristo y por lo tanto a su resurrección también. Para la confirmación tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17, que nos dice: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la confirmación? Viene el obispo, impone las manos y les dice: reciban el don del Espíritu Santo. También dice en Hechos 19:6:
que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y también nos lo decía Juan hace ratito, que el que no nazca del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces la confirmación también es necesaria. Y ya les había dicho desde un principio que los sacramentos de iniciación cristiana, ¿cuáles son? Bautismo, confirmación y comunión. Para ser un perfecto cristiano tenemos que tener estos tres sacramentos porque son los que nos unen a la Trinidad. El bautismo haciéndonos hijos de Dios, la Eucaristía uniéndonos a Cristo, la confirmación haciéndonos recibir el Espíritu Santo y todos sus dones. Son los sacramentos de iniciación cristiana. Ahora, fundamento bíblico de la Eucaristía. Mateo 26, del 26 al 28, es la última cena. Dice Jesús: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y también tomó el cáliz y dijo: esto es mi sangre de la alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y nos decía Juan capítulo 6, versículos 55 al 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y aquí en estas mismas citas bíblicas nos dice que estos tres sacramentos están asociados al reino de los cielos. Es necesario tener estos tres sacramentos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, aquí yo sí les tengo una duda. De ser posible todos, pero hay quienes, y aquí va la pregunta, hay quienes no les es anunciado el reino de Dios. Ahí cómo les hacen ellos, cómo le hacen ellos para tener sus sacramentos si no hay un ministro que se los dé. ¿Ellos no van a entrar al cielo? ¿Porque no los tienen? Sí. Aquellos que no los tienen porque nunca ha ido algún católico a decirles que hay sacramentos, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le hacen a aquellos que viven en las islas? En aquellos lugares donde no hay una iglesia. Entonces no se pueden salvar. ¿Sí se pueden salvar? ¿Aún si no tienen sacramentos que les perdonen sus pecados? ¿Que los unen a Cristo? Exactamente. Dice San Pablo que Dios va a juzgar bajo la ley a aquellos que conocen la ley. Pero aquellos que no la conocen, pues ni cómo hacerle. Pero es deber de todo cristiano anunciarle a todas las naciones la salvación. ¿Entonces se pueden salvar? Sí, bajo la misericordia de Dios. Pero para nosotros que ya los conocemos, es necesario que los tengamos, que los frecuentemos. No confiarnos de que ya fui a confesarme la semana pasada y ya estoy en gracia. No, ha pasado mucho desde esa semana. Y hay que hacer examen de conciencia todos los días para saber ¿cómo he ofendido a Dios el día de hoy? ¿Cómo lo ofendí en aquella hora? O si aquello que hice estaba mal. Por eso es importante que hagamos un frecuente examen de conciencia. Muy bien, ya dijimos el fundamento bíblico del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación. Ahora, de la reconciliación, que también se le llama penitencia o confesión. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23. Jesús le dice a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y también nos dice Mateo 18, 18, que Jesús le dice, me parece que es a Pedro, o a alguno de los apóstoles: todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo. Con esto, Jesús les da autoridad a sus apóstoles de actuar como si fueran Él. Es lo que les decía ahorita con el orden sacerdotal. Ya no es el sacerdote el que está actuando, sino es Cristo que actúa en Él. En latín se dice in persona Christi. Actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Ya no está actuando César, está actuando Cristo. ¿Sí? Ya no está actuando Sergio, está actuando Cristo. Ahora, fundamento bíblico de la unción de los enfermos. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Es lo que platicábamos la semana pasada. Es que el Padre ya no viene a darnos el aceite. Es también un sacramento que podemos recibir. No solamente los enfermos que están moribundos, sino también los enfermos del alma. También los pueden recibir. O los enfermos de cualquier condición. Alguna enfermedad crónica o cuando se va a entrar a alguna operación. ¿Por qué? Porque nos dice Santiago que la oración de la fe salvará al enfermo. Es lo que hace el sacramento de la unción. Ahora, los sacramentos del servicio o del ministerio, que vienen siendo ¿cuáles? Los otros dos que nos faltan. Matrimonio y orden sacerdotal. Y aquí ya tenemos otra clasificación de los sacramentos. Los clasificamos por sacramentos de iniciación cristiana, que vienen siendo bautismo, confirmación, comunión. Sacramentos de sanación, la penitencia, la unción de los enfermos. Y ahora los sacramentos del servicio a la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Ahora, fundamento bíblico del orden sacerdotal. Jesús les dice en la última cena, en Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes estaban en la última cena? Los apóstoles. Entonces, Jesús les dice a los apóstoles, esto que acabo de hacer, lo van a seguir haciendo. ¿La iglesia hizo caso? Sí, lo conocemos como la Eucaristía. Y dicen Hechos de los Apóstoles que se reunían a la fracción del pan. Se refiere a la celebración de la Eucaristía. El sacrificio de Cristo hecho en alimento para nosotros. Y también nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides, le dice San Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Han visto una ordenación sacerdotal? Efecto, así que, ¿qué es lo que hace el obispo para que alguien se haga sacerdote? Les impone las manos. Les derraman aceite en las manos, los ungen con aceite, así como nos dice San Pablo en la carta a Timoteo. No descuides el don que te fue dado con la imposición de las manos del presbiterio. ¿La iglesia lo sigue haciendo? Sí. Este sábado tendremos unas ordenaciones, gracias a Dios, en la catedral. Ahora, bueno, lo de los diáconos también aparece en Hechos de los Apóstoles, por si lo quieren buscar, que viene siendo uno de los grados del sacerdocio. Para el sacerdocio hay 3 grados, que viene siendo el diaconado, el orden sacerdotal y los obispos. Los diáconos participan de este sacramento.
Pero hay diáconos transitorios, que son los que nada más están de paso, porque van a llegar a ser sacerdotes, y los diáconos permanentes, como tenemos aquí al diácono Humberto, como tenemos al diácono Jorge, que primero estuvieron casados, pero como el Hecho de los Apóstoles dice de que no se puede descuidar el ministerio para servir a los pobres, entonces buscan a algunos hombres para ser ordenados diáconos. La iglesia lo sigue haciendo todavía. Entonces los diáconos también se ayudan, más bien los sacerdotes también se ayudan de los diáconos para seguir fingiendo este orden. Ahora sí, del matrimonio. Nos dice Génesis 2:24. Fíjense, desde el Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Desde el Génesis. Este sacramento existe desde antes de que Cristo viniera a la tierra, pero Cristo lo eleva como sacramento. Antes solía ser una unión humana, pero Cristo lo dignifica al grado de sacramento. ¿Y qué dijimos que era un sacramento? Híjoles. Signo sensible y eficaz de la gracia, por la cual somos santificados. O sea, Cristo ya no solamente tiene una unión humana, ahora tenemos una unión espiritual, de modo que son un solo cuerpo, una sola carne, un solo espíritu en Cristo, porque Cristo nos ha santificado a través del matrimonio. ¿Qué otro fundamento bíblico tenemos? El mismo Jesús nos dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso también nos lo decía San Pablo, que una mujer, si su marido aún vive y se junta con otro, está viviendo un adulterio, y la unión termina cuando uno de los dos muere. ¿Sí? ¿Dudas? Sigue habiendo adulterio, el matrimonio sigue siendo presente aquí, pero el adulterio puede terminar una vez que la mujer o el hombre casado termine su relación con aquel que no es su marido. Todo pecado puede terminar. Ahorita es muy común. Sí, ya está ahí el divorcio express a la vuelta de la esquina. Ya cámbiale. Dice yo luego, bueno, no dice, ya llevo 3 o 4. ¿Qué pasado, sí? Aquí no es. Sí, usted le puede decir, porque estoy siguiendo la palabra de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así es. Incluso si quieren. Si quieren profundizar más de este tema, pueden leer la carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 7,
Ahí habla San Pablo a mayor profundidad sobre lo que es el matrimonio. Y también San Pablo recomienda la soltería. San Pablo era soltero. Entonces, San Pablo con toda claridad dice, el que está casado no peca, el que no está casado tampoco. O sea, le es lícito a alguien poder quedarse casado, le es lícito a alguien poder quedarse soltero. Incluso San Pablo recomienda la soltería para no andar con las preocupaciones del mundo. Así lo dice San Pablo. Pero acuérdense que también es un llamado a cada, a cada vocación. Cada quien tiene su vocación en específico. Tenemos que descubrir cuál es la vocación en la que Dios nos está llamando. ¿Para qué hemos sido creados? Y gracias a esto podremos aumentar el amor a Dios en nuestros hermanos. No todos están llamados a la orden sacerdotal, no todos están llamados al matrimonio o a la vida religiosa. Cada quien tiene que descubrir la vocación en la que ha sido llamado. Y pues yo nada más quiero agregar referente a lo que ya nos dijeron de los sacramentos, pues a que lo pongamos en práctica. Si tenemos la oportunidad, por ejemplo, mañana de comulgar, pues hacerlo. Ahora que me comentaron su inquietud con el tema de la unción, le dije al padre que hiciera una celebración para ungirlos con aceite. Entonces, esta misa se va a hacer con motivo del trigo de la parroquia. La fiesta del aniversario parroquial es el 15. El trigo va a empezar, si no me equivoco, desde el miércoles 9, 10 y 11. Entonces, entre el 9 o 10 me parece que va a ser ese mismo. Va a ser en la parroquia. Pero nos podemos organizar para quien no pueda ir hasta allá, pues los llevamos a la parroquia y que puedan ustedes participar de esta celebración de la unción de los enfermos. Como dice José, pues es un sacramento que pueden recibir si tienen alguna enfermedad o si lo sienten como una necesidad espiritual, pues también lo podemos hacer. Entonces esa misa va a ser el siguiente mes y pues recordarles, muy importante lo de cuando dijo ahorita José de la Eucaristía. Alguna vez escuché que un sacerdote explicaba diciendo, es que la gente no toma en serio este sacramento como que es algo de los católicos, pero en la Biblia no dice que Jesús mencionó, esto es como mi cuerpo, o sea, no hizo una simulación de lo que era la Eucaristía, sino realmente dijo, esto es mi cuerpo. Y la orden fue la indicación, pues que lo que yo acabo de hacer, háganlo ustedes también. Entonces, nosotros tenemos que creer verdaderamente que el cuerpo de Cristo está en la Eucaristía y recibirlo con esa fe. Y referente al matrimonio, pues siempre recuerden que existe la oración de intercesión. Entonces, aquellos que están casados, pues es importante orar por su pareja y orar por su conversión, por su santificación, porque son uno solo. Entonces, la salvación pues sí es individual, es personal, pero así como a los padres Dios les pedirá cuentas de sus hijos, pues en la pareja yo creo que va a suceder igual, porque pues es un sacramento. Entonces hubo una unidad, ya fue instituido, entonces habrá que orar por la santificación de la pareja, en el caso que así sea, o por su conversión, si está alejado de la fe también. Y resaltando lo que decía Ale, hay que destacar también que todos los sacramentos giran en torno a la Eucaristía, a pesar de que todos los sacramentos son buenos, porque son instituidos por Cristo. Este en particular, el sacramento de la Eucaristía, es por encima de los demás, porque incluso todos los demás sacramentos se vienen a celebrar dentro de la Eucaristía. Por ejemplo, el bautismo se hace más solemne cuando es en una celebración eucarística.
aunque puede hacerse por aparte. El sacramento del matrimonio se hace dentro de la Eucaristía. La del orden sacerdotal, vamos a ir a misa catedral porque va a haber ordenaciones. Todos los sacramentos giran en torno a la Eucaristía porque es Cristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sí, como pueden ver, pues queda mucho contenido, pero se me acabó el tiempo. Entonces, si quieren seguir investigando por su cuenta, vayan, busquen en YouTube Catecismo de la Iglesia Católica. Queda muchísimo por conocer, se los aseguro. Y es, como pueden ver, a la par de la Sagrada Escritura. Tengo que traer el Catecismo junto con la Biblia porque se aburre. El Catecismo viene a ser mi explicación de las Sagradas Escrituras. Eso lo dice. Sí. E incluso eso sobre las uniones homosexuales se pueden encontrar también en mi catecismo. Hay una explicación de qué es lo que dice la Iglesia sobre la unión homosexual, es decir, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y por lo pronto les voy leyendo lo que dice la carta de San Pablo a los Romanos sobre estas uniones. Dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta en la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí viene la parte. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora sí. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonados la relación natural con la mujer, se abrazaron el deseo los unos por los otros, cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Es decir, San Pablo los define tal cualmente como actos infames. Y a la par tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica que nos viene a decir qué es lo que hay que hacer respecto a esta situación que se ve mucho el día de hoy. Permítanme unos momentos. Que sí viene la parte de los sacramentos, digo, de los mandamientos. Aquí está. La homosexualidad viene en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2357 al 2359. Y pongan mucha atención sobre lo que nos dice la Iglesia de esta situación. Nos dice:
La homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicable. A través de las Sagradas Escrituras, que nos presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Viene muy claro, ¿no? No es aceptado por la Iglesia la unión de hombre con hombre, mujer con mujer. Sin embargo, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. O sea, no son aceptadas estas relaciones, pero aún así deben de ser tratados con mucho respeto y delicadeza, porque no son cualquier cosa. Si están bautizados también son hijos de Dios, y si pecan en este pecado, sepan que todos somos pecadores. Entonces no podemos juzgar un pecador a otro pecador. Antes bien, tienen que ser acogidos con respeto e invitados a la conversión. Están llamados a vivir en celibato, es decir, no a casarse. ¿Alguna pregunta? Y lo dice ya el último numeral: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental. Volvemos a los sacramentos. La gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea, también están llamados a la santidad. Y un homosexual puede ser incluso más santo que nosotros. Así que no debemos de juzgarnos. Todos estamos llamados a la conversión y a la santidad. ¿Sí? No se puede juzgar. El que juzga es Dios. Pero lo que sí podemos hacer es una invitación a la conversión. Así como alguien también nos puede hacer una invitación a la conversión a nosotros. No estamos salvados ya. No somos totalmente santos.